Colombia es un país diverso, no solo en términos de su geografía y biodiversidad, sino también en su riqueza cultural, que se refleja en la variedad de pueblos indígenas que han habitado estas tierras durante milenios. La cultura indígena colombiana es un tapiz de tradiciones ancestrales, conocimientos milenarios y una profunda conexión con la naturaleza. Uno de los aspectos más destacados de la cultura indígena colombiana es su diversidad. A lo largo y ancho del territorio colombiano se encuentran más de 80 pueblos indígenas, cada uno con su propio idioma, cosmovisión y formas de organización social. Desde los Wayuu en la región de La Guajira hasta los Nasa en el Cauca, pasando por los Embera en el Chocó y los Ticuana en la Amazonía. Cada pueblo indígena aporta su propia identidad cultural a la riqueza del país colombiano. La historia de los pueblos indígenas en Colombia es muy rica y diversa, marcada por una variedad de culturas ancestrales que han dejado una profunda huella en el país. Algunos de los aspectos claves son: primero, indígenas precolombinos. Antes de la llegada de los europeos, Colombia estaba habitada por diversas culturas indígenas, como los muiscas en la región andina, los tairona en la Sierra Nevada de Santa Marta, los quimbaya en el Valle del Cauca, entre otros. Estos grupos tenían sociedades organizadas con sistemas políticos, económicos y religiosos propios. Etapa de la colonización. Tiempo después, con la llegada de los conquistadores, comenzó un periodo de colonización que tuvo un impacto devastador en las poblaciones indígenas debido a enfermedades, guerras y desplazamientos forzados. Misión civilizadora. Durante la colonización se establecieron misiones para convertir a los indígenas al cristianismo y someterlos al control español. Se crearon reducciones que eran comunidades organizadas donde se concentraba la población indígena. Periodo republicano. Tras la independencia de Colombia en el siglo XIX, las condiciones de vida de los pueblos indígenas no mejoraron significativamente. Muchos perdieron sus tierras debido a la expansión de la agricultura y la minería. Reconocimiento y derechos. En el siglo XX y XXI han habido avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. La Constitución Política de 1991 reconoció la diversidad étnica y cultural del país y se han implementado medidas para proteger los territorios indígenas y promover su participación política y cultural. Desafíos actuales. A pesar de los avances, los pueblos indígenas en Colombia siguen enfrentando desafíos como la deforestación, la violencia armada, el desplazamiento forzado y la falta de acceso a servicios básicos como educación y salud. Creencias y costumbres de los pueblos indígenas colombianos. Las creencias y costumbres de los pueblos indígenas colombianos están arraigadas en una profunda conexión con la naturaleza y en una cosmovisión que reconoce la interdependencia entre los seres humanos, los animales, las plantas y los elementos naturales. A continuación se presentan algunas de las creencias y costumbres más destacadas. Primera, espiritualidad y religión. Para los pueblos indígenas colombianos, la espiritualidad permea todas las facetas de la vida. Creen en la existencia de espíritus y seres sobrenaturales que habitan en la naturaleza y en la importancia de mantener una armonía con ellos a través de rituales y ceremonias. Estas prácticas espiritualmente varían según el pueblo indígena, pero suelen incluir el uso de plantas sagradas, la música, la danza y la invocación de ancestros. Segundo, relación con la naturaleza. Los pueblos indígenas colombianos mantienen una relación de respeto y reciprocidad con la naturaleza. Consideran que la naturaleza, los ríos, los bosques y las montañas son entidades sagradas con las que establece una conexión espiritual. Por lo tanto, practican agricultura sostenible, la caza y la pesca respetuosa con el medio ambiente, y utilizan la medicina tradicional a base de plantas para sanar enfermedades. Tercero, ciclos de la naturaleza. Muchos pueblos indígenas colombianos tienen una profunda comprensión de los ciclos naturales, como los cambios estacionales, los movimientos de los astros y los patrones climáticos. Estos ciclos son fundamentales en su calendario ritual y en la planificación de actividades como la siembra y la cosecha. Cuarta, rituales y ceremonias. Los rituales y ceremonias ocupan un lugar central en la vida de los pueblos indígenas colombianos. Estas prácticas pueden estar relacionadas con la celebración de la fertilidad,
la protección de los territorios, la bienvenida de nuevas estaciones o el paso de un rito de iniciación. La música, la danza, el canto y el uso de elementos simbólicos son elementos comunes en estas ceremonias. Quinto, transmisión de conocimientos. La transmisión de conocimientos y tradiciones se lleva a cabo de generación en generación a través de la oralidad y la participación en actividades comunitarias. Los ancianos juegan un papel fundamental como depositarios de la sabiduría ancestral y como guías espirituales de la comunidad. Estas son solo algunas de las creencias y costumbres que caracterizan a los pueblos indígenas colombianos. Su riqueza cultural y su profunda conexión con la naturaleza los convierten en guardianes de un legado invaluable que merece ser preservado y valorado. En Colombia existe una gran diversidad de pueblos indígenas, como lo son los Embera, Aguá, Inga, Cancuamo, Collaima, Zenú, Kamsá, Coreguaje, entre otros, los cuales se encuentran acentuados en diferentes departamentos del país. Entre los principales se encuentran Sucre, Antioquia, Cesar, Valle del Cauca, Putumayo, Risaralda, Atlántico y así desde el norte hasta el sur del mismo. Uno de los departamentos con más concentración de población indígena es el departamento de Nariño, donde podemos encontrar las comunidades Aguá, Embera, Eperara, Siapidara, Inga, Cofán y por supuesto los Pastos. Estas diferentes culturas, al conservar su idioma y costumbres propias, contribuyen a que aumente y se promueva la diversidad de pensamiento, cultura y costumbres en nuestro territorio y también a nivel nacional. Y que de esta manera no sea solo un idioma o un pensamiento el que nos represente, sino diferentes perspectivas desde la igualdad y la sana convivencia. Es evidente que la inclusión de los pueblos indígenas en Colombia ha evolucionado positivamente. Por ejemplo, en la Constitución Política de 1991 se reconoce la diversidad cultural y étnica del país, así como la autonomía de los pueblos indígenas. Además, se estableció mecanismos para garantizar su participación en la toma de decisiones, en lo que respecta a sus territorios. A pesar de los aspectos positivos ya mencionados, cabe resaltar que se han atravesado diversos desafíos derivados principalmente de lo que concierne a sus territorios. Esto por el interés de la explotación de los recursos naturales, lo cual ha afectado en gran medida la seguridad de estas poblaciones. Más aún en un país en constante conflicto como lo es Colombia, donde se presentan muchísimos casos de desplazamiento forzado. Otros aspectos negativos pueden ser la falta del acceso adecuado a los servicios básicos de salud y educación, esto acompañado de las carencias económicas que ellos sufren. En conclusión, si bien se han logrado avances significativos en la inclusión de las poblaciones indígenas en Colombia, aún queda mucho por hacer para garantizar el pleno respeto de sus derechos y promover su desarrollo integral. Es fundamental que el gobierno colombiano, en colaboración con las organizaciones indígenas y la sociedad en conjunto, continúe trabajando para abordar los desafíos pendientes y construir una sociedad más inclusiva y equitativa para todos sus ciudadanos.